Hola amigos, soy el profesor Enrique Rivas. Hoy les explicaré el funcionamiento del circuito amplificador diferencial en corriente directa o continua. Quédate conmigo y verás lo fácil que es. Esto es Academia Electrónica. ¿Qué es un amplificador diferencial? Un amplificador diferencial es una combinación circuital entre dos transistores en la cual puede obtener dos salidas distintas y pueden estar conectados a dos entradas diferentes. Para comprender mejor esta configuración, veamos el siguiente diagrama esquemático. Acá se muestran dos BJTs unidos por el emisor, pero sus bases están conectadas a fuentes diferentes y se genera dos salidas en sus colectores. Este sería el diagrama de un circuito amplificador diferencial básico. Sin embargo, existen varias combinaciones posibles de señal de entrada en este tipo de estructura. Si se aplica una señal a cualquiera de las dos entradas con la otra conectada a tierra, la operación se conoce como sencilla. Si se aplican dos señales de entrada de polaridad opuesta, la operación se conoce como doble. Si la misma señal de entrada se aplica a ambas entradas, la operación se denomina modo común. Vale destacar que la combinación más característica del amplificador diferencial es la ganancia muy grande cuando se aplican señales opuestas a las entradas, como en el caso de la operación doble. Para comprender mejor el funcionamiento del amplificador diferencial, buscaremos los valores relevantes del circuito en cuestión. Primeramente, las fuentes de corriente alterna en esencia son iguales a cero, por tanto el circuito quedaría como el que se muestra en la imagen derecha. Seguidamente tendríamos que el voltaje base emisor sería igual a 0.7 voltios cuando el componente del VJT es de silicio. A raíz de esto podemos aplicar la ley de Ohm para obtener el siguiente parámetro, donde el voltaje base emisor es igual al voltaje base menos el voltaje emisor. Ahora, si el voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios, entonces al sustituirlo en la ecuación tendríamos que el voltaje emisor es igual a menos 0.7 voltios. Por otra parte, podemos aplicar la ley de Ohm en la resistencia del emisor. Así pues, la corriente del emisor sería igual al voltaje del emisor menos el negativo de la fuente sobre la resistencia del emisor. Debido a esto, la intensidad en este elemento sería congruente al voltaje negativo de la fuente menos 0.7 sobre la resistencia del emisor. Por otro lado, al estar apareados los BJTs como ocurren comúnmente en los circuitos encapsulados, podemos considerar lo siguiente. La corriente del colector 1 sería igual a la corriente del colector 2, o sea, ambas serían iguales a la mitad de la corriente del emisor. A partir de esto, el voltaje del colector 1 sería igual al voltaje del colector 2. Así pues, ambos voltajes serían iguales al voltaje positivo de la fuente menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Por consiguiente, el voltaje de los dos colectores sería igual al de la ecuación número 3. Con esto tendríamos las ecuaciones fundamentales de esta configuración. Por último, vamos a realizar un ejemplo donde calcularemos los voltajes y corrientes del circuito analizado con anterioridad. En este ejercicio, las resistencias del colector 1 y colector 2 van a ser iguales a 3.9 kΩ y la resistencia compartida del emisor va a ser igual a 3.3 kΩ. Además, el amplificador estará conectado a 9 voltios tanto positiva como negativamente. Para calcular la corriente del emisor utilizaremos la ecuación número 1 de la lámina anterior. Luego colocamos los valores del voltaje de la fuente negativa y el valor de la resistencia del emisor. Y a raíz de esto, la corriente del emisor sería congruente a 2.5 mA. Sabiendo que las corrientes de los colectores son iguales a la mitad de la corriente del emisor, tendríamos que la intensidad en ellas sería de 1.25 mA. Y para hallar los voltajes del colector, usaríamos la ecuación número 3, sustituyendo los valores del voltaje positivo de la fuente, el valor de la corriente del colector o I medios y la resistencia del colector.
Así pues, el voltaje del colector sería congruente a 4.1 voltios. Entonces, con este ejemplo podemos observar que el voltaje del emisor en común es de menos 0.7 voltios, mientras que el voltaje de polarización del colector es cercano a 4.1 voltios para ambas salidas. Con esto observamos el efecto amplificador del circuito. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para seguir viendo otros tutoriales de Academia Electrónica.